Buenas noches a todos, poetas de la justicia, noveno día de confinamiento desde que se decretó el estado de alarma en el país, y hoy vengo a explicaros el cuarto punto del manifiesto del juicio final, el que tiene que ver con la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial y la figura del fiscal general del Estado. Vais a comprender a la perfección hasta qué nivel está completamente amañado el sistema, cómo la justicia está amañada de manera vertical, y cómo es imprescindible una reforma como la que propone el manifiesto, en el sentido de que el Consejo General del Poder Judicial sea elegido por la ciudadanía y que la figura del fiscal general del Estado sea también elegida por la ciudadanía, y que se reforme el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal para que los fiscales actúen bajo un criterio de independencia, un principio de independencia, y no el actual principio de dependencia jerárquica, que es al que se tienen que someter. Pues bien, si recordáis, habíamos dejado la comunidad de vecinos, que estaba en manos de un presidente que estaba aforado, que cobraba lo que le daba la gana, que podía reformar los estatutos a su antojo sin que los vecinos pudieran decir nada, que se gastaba el dinero de las derramas sin dar cuentas a la comunidad. Y como corolario de todo esto, si por lo que fuera algo en todo ese sistema diabólico fallaba, pues además, como os digo, a día de hoy ese presidente de la comunidad de vecinos escoge a los jueces que, llegado el caso, tendrían que juzgarle. Y esto es lo que tenemos en España a día de hoy. El Consejo General del Poder Judicial se compone de 20 miembros que, desde la reforma que se operó en 1985 con la mayoría absoluta de Felipe González, ya sabéis, Mr. X, pues pasaron a estar nombrados por los partidos políticos los 20, teniendo que alcanzar un acuerdo de 3/5 de las cámaras. ¿En qué se traduce esto? Se traduce en que los 20 magistrados que van a formar parte del Consejo General del Poder Judicial son lacayos de los partidos políticos que los escogen, y porque les deben el asiento, y un asiento que no es una cosa menor. El actual presidente del Consejo General del Poder Judicial, el señor Carlos Lesmes, cobra la nada despreciable cifra de 138.000 euros anuales, que es uno de los salarios más altos de toda la administración. De tal manera que esos 20 privilegiados magistrados que se les concede un asiento en el Consejo General del Poder Judicial obtienen privilegios económicos absolutamente desaforados, ya veis los salarios de los que os hablo, y tienen en sus manos la elección a dedo de todos los puestos relevantes en el Tribunal Constitucional, en el Tribunal Supremo, en la Audiencia Nacional, en los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas y en las audiencias provinciales, las presidencias de las audiencias provinciales de las provincias españolas. Pues bien, que tenemos una estructura vertical de control de todo el Poder Judicial. Y así vivimos situaciones tan surrealistas como las que vemos en los informativos cuando dicen la mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial o la mayoría progresista. Es decir, ya asumimos que no son jueces sometidos al imperio de la ley, son jueces del PP o del PSOE, según quien los propuso para sentarlos en su asiento. Y vemos la escandalosa situación de ver a jueces votar en bloque una determinada decisión que debería de estar únicamente inspirada por la ley, y esos que votan en bloque en un sentido son todos los del PP, y en el sentido contrario votan todos los del PSOE. Y resulta que el imperio de la ley se queda por el camino, es el imperio del partido político que te ha puesto en tu asiento y al que le debes el puesto. De tal manera que a partir del Consejo General del Poder Judicial se controlan todos los órganos importantes
en los que terminan las decisiones de cualquier juicio en España. Porque al final, si tú tienes a un juez honesto en la primera instancia, siempre va a haber una posibilidad de recurrir e irte en apelación a una audiencia provincial en la que ya hay jueces puestos a dedo por aquellos jueces puestos a dedo por los partidos políticos. Y este es nuestro sistema, por no hablar, bueno, algún día hablaré de cómo se amañan las composiciones de los tribunales en los recursos de apelación, en las audiencias provinciales, cómo se sortea el orden aleatorio, cómo el reparto al final se hace a dedo también. Y esto no es que yo haga grandes labores de investigación, no, es que magistrados que están hartos de taparse la nariz vienen y me lo cuentan. Entonces, tenemos un sistema judicial hecho a la medida de los políticos, y así vemos situaciones pues como las que llevamos viviendo en 40 años de democracia. Un tipo hace una reforma, un tipo, Felipe González, hace una reforma por la que dice, no, a partir de ahora los jueces los vamos a nombrar nosotros, los políticos, y unos añitos después monta el GAL, organiza terrorismo de Estado, asesinan a gente con dinero público, y Mr. X sale de rositas, cuando todo el país sabe quién es Mr. X. Bueno, pues ¿cómo no va a ser así si el que tiene que juzgar en teoría a Felipe González lo ha puesto Felipe González en el asiento? Con salarios astronómicos, pues ¿qué vamos a tener? ¿Cómo puede ser que el señor Rajoy no esté sentado en un banquillo con la Gürtel, con Luis Sefuerte? Pues despertemos, porque el juez que tendría que juzgar a Rajoy lo ha puesto Rajoy. Y entonces, ¿cómo va a someterle a juicio si le debe el puesto? Y vamos de escándalo en escándalo. El Ignacio Cosidó, ya tenemos el control de la Sala Segunda. Las intrigas políticas para dominar la justicia son absolutamente nauseabundas y la ciudadanía es muy poco consciente de ello. Y yo, que personalmente fui un estudiante de Derecho vocacional, que amaba el derecho, me licencié en el año 2000 con 25 años, y 8 meses después dejé el ejercicio porque me daba asco la cloaca que era, porque veía prevaricar a jueces cada día. Y luego, claro, ¿qué tiene la estructura vertical? Que el Consejo General del Poder Judicial es el órgano disciplinario de todos los jueces de España. Y ese órgano disciplinario que es puesto a dedo por los políticos se encarga de blindar a los jueces frente a la ciudadanía. Entonces, ¿qué ocurre en mi profesión? Que los jueces son intocables. ¿Sabéis de las denuncias que hubo el año pasado respecto de actividades inadecuadas de jueces en España? ¿Cuántas prosperaron? El 1,4%. El 98,6% de denuncias a jueces se archivan. ¿Y sabéis cuántos hubo expulsados de la carrera judicial? 0. Y la mayoría de los expedientes caducados y la mayoría de situaciones acaban archivadas. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos una estructura que todo el mundo que ejerce el derecho sabe que es absolutamente corporativista, y en la que los jueces que se ganan su plaza por oposición muy pronto comprenden que si tienen algún tipo de ambición de ascenso social, tienen que invertir en rodilleras. Porque de otro modo te vas a quedar en tu juzgado que hayas sacado por plaza en un pueblo de mala muerte o en un juzgado de instrucción el resto de tus días. Da igual lo brillante que seas, si no vas a ser señalado por el dedo del político de turno, vas a quedarte en tu plaza para siempre. ¿Y qué ocurre?
que el órgano de gobierno de los jueces premia a aquellos magistrados que son sensibles a las inquietudes que se les trasladan. Y esa es la forma de ascender en la carrera social de juez. Y mientras que sea así, no existirá una justicia con los principios que tiene que tener toda justicia de imparcialidad, de no arbitrariedad, de tal manera que o arrebatamos el control de los órganos principales de justicia del país, junto con el órgano de gobierno de los jueces, de las sucias manos de los políticos, o viviremos eternamente en la corrupción. Y 3/4 de lo mismo respecto a la figura del fiscal general del Estado. En España, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que la acción del Ministerio Fiscal se basa, entre otros, en los principios de unidad de acción y de dependencia jerárquica. ¿Y qué quiere decir eso? El artículo 23 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que si un superior tiene mejor criterio que un fiscal inferior, pues le puede imponer su criterio. Y esta es una escala vertical en la que en la cúspide está el fiscal general del Estado, y a partir de ahí hacia abajo, criterio de obediencia, de dependencia jerárquica. De tal manera que si la fiscal general del Estado, la exministra de Justicia, descuelga un teléfono y en cualquier asunto de cualquier juzgado de España llama al fiscal que allí esté asignado y le diga: el criterio es este, el criterio es ese, porque tienen obligación de someterse al principio de dependencia jerárquica. Y un fiscal superior te traslada un criterio superior, que esto me he cansado de leerlo, cada vez que había que tirar por una determinada dirección en lo de Cote Cabezudo, coño, había un fiscal superior que tenía un mejor criterio que el que estaba asignado a la causa y que trataba de perseguir los delitos de Cote Cabezudo. Entonces, si sumamos a esos principios el que ya nuestro actual presidente confiesa cómo va lo de la Fiscalía, ¿de quién depende la Fiscalía? ¿De quién depende? ¿Del gobierno? Pues ya está. ¿Y quién nombra al fiscal general del Estado? El presidente del gobierno, o el gobierno. Y así vemos que vivimos en un sistema en que el garante constitucional del principio de legalidad, que es el Ministerio Fiscal, es designado por un político, y que por supuesto solo es válido para el político que entra. No en vano, cada presidente que entra nombra a su fiscal general del Estado. Oiga, si el principio fuera el de legalidad, daría igual cuál fiscal, porque quien manda es la ley, no el fiscal. Ahora, cada presidente, ¿qué hace? Introduce a su fiscal general del Estado. Y automáticamente tiene el control de fiscalía en todo el territorio. Porque el fiscal general del Estado es el superior jerárquico de todos los demás. Y a partir de ahí, si quiere descolgar un teléfono y decirle a un fiscal de todos los que tiene por debajo de él o de ella en este asunto este criterio, lo que dice el fiscal general del Estado va a misa. Y ya llegamos a la depravación absoluta en la actual legislatura, con una fiscal general del Estado que ha sido exministra de Justicia, que se echaba unas risas tremendas porque veía jueces y fiscales del Supremo con menores de edad, que le parecía que conseguir información vaginal mediante agencias de modelos que se acostaban con poderosos era éxito garantizado, y esa mujer es la que ostenta el principio de dependencia jerárquica sobre todos los fiscales del Estado, del país.
Entonces, ¿cómo vamos a tener justicia cuando el Ministerio Fiscal es el brazo ejecutor de las voluntades del político de turno que está en el gobierno y cuando los principales órganos judiciales están arrodillados ante el poder político? Pues solo cambiará en la medida en que eliminemos el principio de dependencia jerárquica del Ministerio Fiscal y la figura del fiscal general del Estado sea nombrada por la ciudadanía. El artículo 117 de la Constitución dice que la justicia emana del pueblo. Y el lince de Felipe González dijo, bueno, como el pueblo somos nosotros, pues los vamos a elegir nosotros. Pues eso se tiene que acabar, si queremos vivir en una democracia plena y saludable. Y combinando con el fin de los aforamientos, el que los jueces de las más altas instancias sean designados por la ciudadanía. Y es tremendamente sencillo. 5.500 jueces hay en España, y si se establecen unos requisitos de antigüedad, con esa antigüedad cualquiera es elegible. Y hay ciudadanos que me comentan, bueno, Mario, pero es que yo no tengo ningún conocimiento para elegir a un juez. Bueno, pues no votes. Tienes derecho a votar si consideras o conoces a alguno que te parece el idóneo para según qué puestos. Pero si no conoces a ninguno, no es ningún problema, porque por 5.500 jueces hay 250.000 letrados. Y los letrados sí sabemos perfectamente qué juez prevarica un día sí y otro también, y qué juez, aunque ganemos o perdamos con él, fundamenta en derecho, dicta resoluciones en conciencia. Mientras que vivimos en un sistema en el que los jueces honestos son purgados, el mejor ejemplo es la jueza Alaya, que tiene narices que una jueza diga que sí, que por supuesto que la presionaron los políticos. Un miembro del Poder Judicial dice que es presionada por los políticos y termina siendo purgada allí donde pretendía combatir la corrupción, y seguimos tan campantes. Pues tendremos que darle la vuelta a eso. Creo que este cuarto punto, que es la culminación del manifiesto del juicio final para acabar con la corrupción, es otro de los puntos en los que debería de estar de acuerdo cualquier ciudadano, tenga la ideología que tenga. Que, por cierto, cuando Pablo Iglesias no era Pablo Iglesias vicepresidente, se rasgaba las vestiduras y decía que el Consejo General del Poder Judicial tenía que ser elegido por la ciudadanía. ¿Sabéis qué dijo cuando trincó poder? Que bueno, que puestos a hacerlo mal, vamos a ponernos de acuerdo entre todos. Y así, pues ya alguno de los que acaban con el asiento, pues ya lo decide Unidas Podemos. Mientras no acabemos con eso, seguiremos viendo cómo el que llega al poder no puede evitar decidir qué magistrado va a estar ahí sentado por lo que pueda pasar, por si mañana me tienen que juzgar, que va a ser este. Y con esto se completan los 4 puntos del manifiesto del juicio final, ajenos a cualquier tipo de ideología y que tendrían que poner de acuerdo a toda la ciudadanía del país para una reforma constitucional que haga imposible la corrupción política, sea del signo que sea, de aquí en adelante. A partir de mañana los vídeos van a ser explicativos de cómo se implementa todo esto, de cómo el manifiesto del juicio final cristaliza en una mayoría ciudadana que nos permita llevar a cabo la reforma constitucional, cómo va a realizarse la reforma, cómo vamos a garantizar que el propio manifiesto del juicio final no se corrompa, que llegue a buen puerto.
todo eso a partir de mañana. Os sigo animando a firmar el manifiesto, os sigo animando a incorporaros al grupo de teaming de justicia poética con el que acumulamos recursos para llevar a cabo esta difícil empresa, y os veo mañana. Gracias por estar ahí.